Hola, qué bueno que nos acompañan en una nueva sesión de Decodificando tu estándar de competencia. Hoy nos espera una exploración profunda en un área clave, la resolución de conflictos laborales. Vamos a analizar juntos el estándar de competencia EC 1250, que lleva por título Conciliación para la solución de conflictos en materia laboral. Un nombre, bastante descriptivo. Este estándar es fundamental, porque define qué se necesita para ser un conciliador laboral eficaz. Imaginen que es como el mapa, ¿no? La guía que orienta la evaluación y certificación de quienes facilitan estos acuerdos. Y también es la base para diseñar programas de capacitación. Y un dato interesante, no se necesita un título universitario para certificarse. Exacto. El estándar lo que hace es detallar las competencias clave en todo el viaje, digamos, de la conciliación. Desde cómo preparar ese encuentro inicial. El antes. Eso es. Pasando por cómo guiar la conversación. El durante. Ujú. Hasta cómo cerrar el proceso. Se centra mucho en las habilidades prácticas, en las técnicas de comunicación, las herramientas que ayudan a las partes a encontrar puntos de acuerdo. Pero no solo se trata de hacer, también de saber y de ser. Establece conocimientos esenciales, como aspectos legales básicos, y también las actitudes cruciales que debe mostrar el conciliador. Actitudes, importante. Sí, y todo esto se apoya en principios importantes como la legalidad, la confidencialidad, imparcialidad, equidad, y opera bajo el nivel 3 del Sistema Nacional de Competencias. Esto significa que el conciliador debe manejar situaciones tanto planeadas como, inesperadas, trabajando con cierta autonomía. He entendido. Entonces, nuestra misión hoy es desarmar este estándar, enfocarnos en su estructura, en sus elementos clave de evaluación, para entender qué se mide exactamente y por qué es importante para lograr una conciliación exitosa. Vamos a descubrirlo. Arranquemos por el principio, como debe ser. El primer gran bloque de este estándar es la preparación. Parece lógico, pero ¿qué implica realmente preparar el terreno para una conciliación laboral efectiva? Pues es la base de todo el proceso, fundamental. La evaluación aquí se fija en varias acciones concretas, lo que el estándar llama desempeños. Primero, algo tan básico como preparar el lugar, o sea, asegurarse de que el espacio físico sea adecuado. El entorno. Correcto. Limpio, sin ruidos ni distracciones visuales, que garantice la privacidad, importantísimo. Nadie debe escuchar o ver desde fuera y con asientos cómodos para todos. Parece simple, pero crea el ambiente necesario. Luego viene una fase crucial antes de reunir a todos, la sesión previa con quien solicita el servicio. Ah, individualmente primero. Eso es. Aquí se verifica si el asunto es realmente laboral. El conciliador debe presentarse claramente: nombre, rol, experiencia. Luego recaba información esencial del solicitante: quién es la otra parte, cuánto duró la relación laboral, el motivo del conflicto, lo básico. Pero más allá de los datos, es vital explicar qué es la conciliación, cómo funciona, sus posibles beneficios, cómo se contactará la otra parte y, muy importante, sondear qué busca realmente el solicitante. Aclarar dudas desde el inicio. Entiendo. Gestionar expectativas desde el minuto cero. Justo. Y el tercer gran desempeño en esta fase es el discurso de apertura, ya con ambas partes presentes. Es el momento de establecer las reglas del juego, digamos. Poner las cartas sobre la mesa. Exacto. El conciliador se presenta de nuevo, verifica la identidad de todos, explica detalladamente la naturaleza del proceso de conciliación, sus ventajas y posibles desventajas, las etapas que seguirán, cuál será su rol como facilitador neutral, y cuáles son los roles, derechos y obligaciones de las partes. Que quede todo muy claro. Clarísimo. Aclara qué pasa si llegan a un acuerdo, los alcances del convenio, y qué pasa si no, que sus derechos para ir a otras instancias legales quedan intactos. Aquí también se explican los principios fundamentales que guían todo: confidencialidad, voluntariedad, nadie está obligado a acordar; neutralidad e imparcialidad del conciliador; legalidad, equidad, buena fe. Son varios. Se definen reglas básicas de comunicación, turnos para hablar, respeto mutuo, no agresiones. E incluso se pregunta si quieren añadir alguna regla más. Participativo. Sí. Se informa sobre la toma de notas, que son para ayuda a memoria y se destruyen después, y la opción de tener sesiones privadas si es necesario.
Finalmente se asegura de que todos comprendan y estén de acuerdo en participar bajo estas condiciones, resolviendo cualquier última duda antes de empezar formalmente. Es mucho más que un simple saludo, desde luego. Se trata de construir un marco de confianza y claridad desde el primer minuto. Me llama la atención cómo se busca asegurar que todos entiendan y acepten las reglas antes de siquiera empezar a hablar del problema. ¿Y qué evidencia tangible se espera de toda esta preparación? ¿Un papel? ¿Un documento? Pues sí, el producto clave, el documento resultante, es el Convenio de Participación a la Conciliación, correctamente llenado. Este documento, que debe estar tanto en formato electrónico como impreso, formaliza el consentimiento informado. Contiene los nombres y firmas de las partes, confirmando que entienden y aceptan la confidencialidad y voluntariedad. También lleva fecha, hora, nombre del conciliador y número de expediente. Es la prueba, digamos, de que las bases fueron aceptadas. Vale, el contrato para empezar a hablar. Algo así. Y por supuesto, no basta con hacer las cosas, hay que saber por qué. Se evalúan los conocimientos necesarios. Esto incluye entender la calibración. Calibración. ¿Qué es eso exactamente? Es la habilidad para percibir el estado de ánimo y la disposición de las personas. Leer un poco el ambiente, ¿sabes? También conocer las etapas del proceso, los tipos de conflicto laboral y aspectos legales básicos de la Ley Federal del Trabajo, como qué casos no requieren conciliación obligatoria o las diferencias entre competencia federal y local. También saber cuándo emitir una constancia de no conciliación y, claro, dominar los principios de la conciliación que mencionamos. Conocimiento técnico y legal, entonces. Fundamental. Y mencionaste las actitudes, que a menudo son la clave invisible del éxito. ¿Cuáles se evalúan aquí? Fundamentalmente dos: el orden y la amabilidad. El orden se ve en cómo el conciliador estructura la información, explica las etapas claramente, sigue el procedimiento. Que no sea un caos. Exacto. Y la amabilidad se refleja en un trato cordial, respetuoso y empático hacia todos los participantes, creando un ambiente más propicio para el diálogo incluso, en medio de la tensión. Muy bien. Una vez que el escenario está listo y las reglas claras, nos metemos de lleno en la conducción de la sesión. Aquí es donde las habilidades de comunicación del conciliador se ponen realmente a prueba, ¿cierto? Narrativa. Se invita a las partes a exponer su versión del conflicto. Se les permite decidir quién empieza, de forma neutral. Y es vital que el conciliador garantice que cada uno tenga su tiempo para hablar, sin ser interrumpido. Respetar los turnos. Fundamental. Durante toda esta fase, el uso de técnicas de comunicación es clave. No solo lo verbal, sino también lo no verbal. Usar gestos que inviten a hablar, como a sentir. Controlar las expresiones faciales para mostrar neutralidad, dirigir el cuerpo hacia quien habla. El lenguaje corporal. Eso es. Verbalmente se usan técnicas como el parafraseo, repetir lo dicho por una parte con otras palabras para asegurar que se entendió bien, y el resumen periódico. Se deben hacer preguntas abiertas, que invitan a contar la historia. Preguntas exploratorias, diseñadas para ir más allá de lo superficial y descubrir los intereses reales. Y preguntas dirigidas, para aclarar detalles específicos o seguir una secuencia. Incluso se menciona adaptar la comunicación al canal preferente de cada persona, visual, auditivo o kinestésico, para generar mejor conexión, lo que se conoce como rapport. Crear sintonía, ¿no? Justo eso, crear sintonía. También se evalúa cómo se gestiona la información y el trato. El conciliador toma notas de lo importante, pero sin perder el contacto visual ni la fluidez de la conversación. Es esencial dirigirse a todas las partes por igual, con respeto y aplicando una perspectiva de género. Importante ese punto de la perspectiva de género. Muy importante, ser consciente de cómo las dinámicas de poder o los roles de género podrían estar influyendo. La escucha activa es crucial aquí para diferenciar las posiciones, lo que la gente dice que quiere, de los intereses, lo que realmente necesita, y consistentemente preguntar si hay dudas o algo más que quieran añadir. Entiendo. Es como ser un director de orquesta muy atento, ¿verdad? Guiando la conversación, asegurándose de que todos los instrumentos suenen y buscando la armonía oculta. Parece un desafío enorme mantener esa neutralidad y empatía activas todo el tiempo. ¿Y cuál es el resultado concreto, el documento que surge de esta fase? Pues el producto de esta etapa es la agenda de trabajo. No es un acuerdo todavía, sino un mapa claro. Debe listar los intereses principales y secundarios o alternativos de cada parte, ordenados de una manera lógica para poder abordarlos después al buscar soluciones.
Básicamente es el resumen de qué le importa realmente a cada quien. La lista de la compra de las necesidades. Podría decirse así, sí. Para construir esa agenda, los conocimientos requeridos son vitales. Incluyen entender a fondo la escucha activa y el rapport, esa conexión empática. Es fundamental saber distinguir entre posición e interés, porque las soluciones se construyen sobre los intereses, no sobre las posiciones iniciales. Claro, ir a la raíz. Eso es. También diferenciar conciliación de mediación, conocer diversas técnicas de preguntas y su aplicación. Además, se requiere conocimiento sobre derechos humanos, perspectiva de género aplicada al ámbito laboral y, por supuesto, los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores según la ley. Tiene sentido. Sin ese conocimiento de fondo, sería difícil guiar la conversación hacia los puntos clave. ¿Y qué actitudes son especialmente valoradas durante esta interacción tan intensa? Pues, nuevamente, la amabilidad es clave, manifestada en la empatía constante, en construir esa conexión, el rapport, y en demostrar una escucha activa genuina. Y se suma la tolerancia. ¡Tolerancia! Sí, que se define como la disposición para comprender y aceptar las diferentes formas de ser y actuar de los participantes, manteniendo la calma y el respeto, incluso si las conductas son difíciles o muy diferentes a las propias. Es aceptar la diversidad humana en una situación de estrés. Paciencia y comprensión, vamos. Mucha. Llegamos al último tramo del proceso dentro de la sesión, la conclusión. ¿Cómo se asegura el estándar EC 1250 que este cierre sea efectivo y constructivo? Pues esta fase final se enfoca en aterrizar las posibles soluciones y, claro, formalizarlas si se alcanza un acuerdo. Los desempeños clave aquí son, primero, propiciar que las partes generen opciones de solución. Ojo, y esto es importante, no es el conciliador quien propone las soluciones. Ah, ¿no las da él? No. Basándose en la agenda de trabajo que ya tienen, guía a las partes para que ellas mismas piensen en ideas para satisfacer los intereses identificados. Se fomenta un ambiente donde todas las propuestas son bienvenidas inicialmente, sin críticas prematuras. El conciliador usa preguntas reflexivas. ¿Qué pasaría si? ¿Qué otra forma habría de? Para estimular la creatividad. Pero siempre cuidando no dar su opinión o juzgar las ideas. Una parte importante es ayudar a las partes a evaluar la viabilidad de sus propias propuestas. O sea, si se pueden hacer de verdad. Exacto. Son realistas. Tienen los recursos. Tiempo, dinero, voluntad. Son legales. El conciliador puede, como mucho, compartir ejemplos genéricos de soluciones en casos similares para inspirar. Pero la autoría de la solución debe ser de las partes. Una vez que se perfilan acuerdos viables, viene la formalización. El conciliador resume verbalmente y con claridad cada punto acordado. Explica que ahora se plasmarán por escrito en el convenio. Lee el documento final en voz alta, asegurándose de que refleje fielmente lo pactado, y pide la firma de las partes. Y como siempre, abre un último espacio para resolver cualquier duda pendiente. Y el documento estrella de todo este esfuerzo es, naturalmente, el convenio final. Exactamente. El producto culminante es el convenio de conciliación. Este documento tiene que cumplir con todos los requisitos de la Ley Federal del Trabajo vigente. Debe incluir los datos completos de las partes, sus identificaciones, la fecha y lugar. Y lo más importante, las cláusulas que detallan con precisión los acuerdos alcanzados, condiciones, montos, fechas, derechos y obligaciones. Todo bien atado. Debe estar firmado o con huella digital por las partes en cada hoja, y llevar el nombre y firma del conciliador dando fe del acto. Un documento vinculante. Muy vinculante. Para esta etapa final, los conocimientos son muy específicos sobre la formalización de acuerdos. Hay que conocer las reglas de la Ley Federal del Trabajo sobre cómo deben ser los convenios laborales. ¿Qué elementos necesita un convenio para ser legalmente válido? Consentimiento, objeto lícito, etc. ¿Qué efectos jurídicos tiene, por ejemplo, que adquiere la fuerza de una sentencia, lo que a veces se llama cosa juzgada? O sea, es definitivo y obligatorio. ¿Cómo debe estructurarse el documento? ¿Y cómo se procede si se cumple o no? También ayuda a conocer los principios de la negociación colaborativa, que es el enfoque ganar-ganar que se busca. Realmente es un proceso muy estructurado y completo. Queda claro que ser conciliador va mucho, mucho más allá de solo tener buena voluntad para que la gente hable.
Entonces, haciendo un balance de nuestra exploración del EF 1250, ¿cuáles serían las grandes claves? Vemos que ser un conciliador competente implica dominar 3 momentos esenciales. Una preparación cuidadosa para crear un espacio seguro y claro. Fundamental. Una conducción experta de la conversación usando comunicación estratégica para descubrir intereses reales. La escucha activa, las preguntas. Y una conclusión enfocada en que las partes construyan sus propias soluciones viables y las formalicen correctamente. Así es. Lo interesante es cómo el estándar no es solo una lista de tareas, sino una metodología. Ofrece un camino estructurado para acompañar a personas en conflicto hacia una posible solución que ellas mismas construyen. Y todo dentro de un marco ético y legal muy claro. Imparcialidad, confidencialidad, legalidad. Nos muestra que la conciliación exitosa es una combinación de técnica procesal, muchísima habilidad comunicativa e inteligencia emocional. Y conocimiento legal práctico. Sin duda. Y sobre todo una actitud de empatía, orden y tolerancia. Es una herramienta potente para una justicia laboral más ágil y potencialmente más satisfactoria para quienes la viven. Esperamos que esta inmersión en el estándar EC 1250 les haya parecido útil e interesante. Entender estos elementos ayuda a valorar el trabajo de los conciliadores y es esencial para quienes buscan certificarse en esta área tan relevante. Y para cerrar, una reflexión que va un poco más allá de la técnica que hemos desglosado. Si pensamos en la complejidad de los conflictos laborales, con toda la carga emocional que suelen implicar, ¿qué cualidades humanas, más allá de seguir el procedimiento al pie de la letra, creen que realmente distinguen a un conciliador bueno de uno excepcional, de uno que verdaderamente ayuda a transformar una situación difícil para las personas involucradas? Algo para reflexionar. Una buena pregunta para quedarse pensando. Si este análisis detallado les aportó valor, no duden en suscribirse al canal. Así no se perderán nuestras próximas exploraciones de estándares y otros temas clave. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Van a encontrar todos los enlaces justo aquí abajo, en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Decodificando tu estándar de competencia.